Desde este momento, en vivo, el programa que pone en contacto al pueblo con el gobernador del estado Mérida, en procura de buscar soluciones, solicitudes y recibir quejas y sugerencias, en fin de escuchar la voz de las comunidades. Con ustedes, en contacto con Alexis. Bueno, y hablando hoy día del estudiante, tenemos también al director de Fontur, bueno, para que nos hable sobre varios temas, porque a través del presidente Nicolás Maduro se han tomado una serie de decisiones, entre ellas, bueno, por 2 meses se tomó la decisión de cancelar el pasaje estudiantil, es decir, el 100% el pago completo a los estudiantes, mejor dicho, a los transportistas. Ahora, yo quiero aquí señalar, yo hago un llamado a los estudiantes y a los transportistas, sobre todo a los transportistas. Los transportistas no tienen por qué estar agrediendo a los estudiantes. Los transportistas tienen que, bueno, asumir, porque además ya se le ha cancelado y se le va a seguir cancelando, además por adelantado, el pago, ¿no? Bueno, se le ha cancelado, no se le canceló el pago de las deudas que se debían, y además de eso con retroactivo, ¿no? De varios meses. Y se llegó a un acuerdo nacional para que hasta el mes de diciembre, mientras se actualiza, ¿no? Y se hace el censo nuevamente de los estudiantes a nivel nacional, pues bueno, se le cancele estos meses y que ellos estén allí, pues, ¿no? Eso se promedian allí. Y que puedan atender a los estudiantes. Entonces, un transportista no puede tener una actitud hostil contra un estudiante. Igualmente el llamado a los estudiantes para que, bueno, respeten a los transportistas también y no anden con esas acciones violentas, terribles, que yo sé que más allá de estudiantes, yo sé que son promovidos por sectores políticos del odio, ¿no? Politiqueros del odio, de partidos políticos que generan el odio, ¿no? Para que haya incertidumbre. Por ejemplo, nosotros rechazamos contundentemente la acción de la semana pasada, donde un grupo de encapuchados, ¿no? Quemaron una ruta de un autobús de la línea de Los Chorros. Eso no puede ser. Nosotros condenamos eso. Una acción criminal contra un padre de familia que tiene como sustento el transporte para llevarle comida a sus hijos. Eso es terrible, ¿no? Lamentablemente, ante esa situación no hubo pronunciamiento de la universidad, ¿no? No hay pronunciamiento de la iglesia, ¿no? No hay pronunciamiento de nadie. Nosotros nos estamos pronunciando y siempre nos pronunciamos en contra de esa acción. Entonces, ya se hicieron varias mesas de trabajo donde la hemos, bueno, liderizado, porque nos ha tocado, ¿no? A veces los problemas en el transportista recaen sobre todo en las alcaldías, ¿no? Que tienen el deber de autorizar, la autorización. Y entonces, bueno, como no hay ningún liderazgo y realmente hay un desgobierno total en algunos sectores políticos que tienen posiciones de gobierno, como el caso del alcalde de aquí, entonces, bueno, tengo que enviar yo a mi representante del Ejecutivo Regional para poder resolver los problemas. Entonces dijeron hace días pasados un paro, entonces que el paro había sido promovido por mí, imagínense ustedes, ¿ah? Con Benjamín Lara, saludo a Benjamín, ¿no? Y a todos los transportistas y los sindicatos. Entonces la justificación, se justifica como no resuelven nada y no tienen capacidad de diálogo, de resolver, de gobernanza, entonces apelan, ¿ah?, al viejo esquema, al archivo, de decir, bueno, eso es el gobernador, ¿no? Así que todo lo que pase aquí, ¿no? Entonces es una protesta, entonces es culpa mía, ¿ya? Ese es un tema realmente serio, ¿no? Porque pareciera no, es así. Por ejemplo, la universidad tiene un desgobierno terrible, es la verdad, de la autoridad universitaria, yo debo decirlo, terrible, terrible, El rector de esta universidad hundió la universidad. Yo lamento mucho. Realmente el día pasado también se me acercó una delegación de los estudiantes de forestal, de geografía, pidiéndome recursos para las prácticas de campo, porque yo vi las prácticas de campo.
Entonces nosotros dijimos, bueno, ajá, y la universidad, no, que eran por 15 millones, imagínense usted, una universidad que le niegue a los estudiantes, a sus estudiantes, ¿no? 15 millones de dólares para que hagan su práctica de campo. Entonces resulta ser que entonces dicen, no, que es culpa de Maduro, es culpa del gobernador, ¿qué tenemos que ver con nosotros con eso? Si ellos tienen su presupuesto, ¿qué tuve que hacer? Agarrar y darle los recursos porque se iban a quedar sin práctica de campo. Hundieron la universidad por los intereses mezquinos de ellos. Esa es la verdad debe ser dicha aquí. Y los estudiantes tienen que abrir los ojos y reorientar sus luchas, porque ahí hay unas autoridades que tienen recursos y se los niegan, la verdad. Y si ustedes no creen, vean a ver cuánto es el saldo inicial de caja del año siguiente y no son capaces de distribuir las partidas para cubrir los déficits. Entonces dice que hay problemas de comedor, problemas de transporte, problemas de no sé qué más. Los problemas los están generando ellos, son los que generan los problemas. Y el gobierno nacional le baja los recursos. Y entonces no distribuyen las partidas, no arreglan sus autobuses. Nosotros tuvimos que prestar a través de Bus Mérida varios autobuses para que ellos fueran a sus prácticas de campo. Algo tan elemental como negarle las prácticas de campo a los estudiantes. Y entonces en un salón de clase, un profesor enfermo que los hay ahí de odio, ¿no? Entonces dice, no, eso es culpa de Maduro, sin un argumento lógico, razonable, ¿no? Es decir, yo lo llamo, es la canalla, ¿no? La infamia que ha generado todas estas cosas allí en el seno de la universidad. Entonces, bueno, desde allí se generaron esas mesas de discusión, estuvieron los estudiantes, todas las federaciones fueron, dirigentes estudiantiles, desde la Federación de Centros Universitarios hasta la Federación de Estudiantes Universitarios, ¿no? La Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, todas las organizaciones, los centros de estudiantes. Pero para eso está aquí nuestro amigo el caminante, para que nos hable sobre el tema, sobre las reuniones, sobre los programas, los proyectos y el futuro inmediato de lo que va a ser con el pasaje estudiantil. Bueno, bien lo decía el compañero gobernador, un día como hoy, 21 de noviembre de ese año 57, ¿no? Con esa huelga de los estudiantes en Caracas que contribuyeron al derrocamiento de la dictadura en nuestro país, ¿no? Un día como hoy, reunidos aquí con un dirigente más, bueno, como lo fue nuestro gobernador. Efectivamente, a lo inmediato, gobernador, tenemos lo que es el registro, ¿no? Lo que es el Registro Nacional de Estudiantes, un registro que ya teníamos pautado para el lanzamiento por instrucciones del presidente Nicolás Maduro el día 21 de noviembre. Lo lanzamos la semana pasada y ya iniciamos lo que es el proceso de registro de estudiantes en el Estado. Un registro completamente sencillo, con una tarjeta transitoria que se va a estar atendiendo en el lapso de 2 meses, pudiendo ser prorrogable según las circunstancias, aunque no creemos, y lo único que debe hacer el estudiante es incorporarse a la página del Ministerio de Transporte, www.mpptop.gov.be, y allí encontrarán un link de registro del estudiante. Son unos pasos sencillos, unos datos personales. Allí escanearán y cargarán algunos documentos, como es la cédula, su constancia de estudio, en su defecto su carnet vigente. Cargarán de forma digital a la base de datos del ministerio y posterior a eso el sistema le arrojará una planilla y con esa planilla irán a la sede de Tromerca, específicamente la sede administrativa de Tromerca en Ejido, a retirar una tarjeta temporal, una tarjeta que los identificará para poder abordar las unidades de transporte para evitar mayor conflictividad con el sector de transporte en la falsificación de constancias y carnets que se han venido presentando. Por su parte, bueno, es un proceso sencillo, está destinado a que el estudiante lo realice desde cualquier punto, desde su casa, en una canaimita, en un infocentro. Hay sectores de la juventud de los distintos partidos revolucionarios que se han prestado para generar distintos escenarios a los estudiantes para colaborar en los sectores donde hay mayor escasez de insumos tecnológicos y así poder, aportarle a los compañeros estudiantes de los distintos municipios. Nosotros debemos recordar, por ejemplo, en la Cuarta República, y yo le hablo a los estudiantes, ¿no? Que dicen que hoy nosotros les torturamos, les azotamos, ¿no? Los nalgueamos, que le damos nalgada, que los azotamos y todas estas cosas de violaciones de derechos humanos. Bueno, para que ustedes sepan, en revolución
no ha caído un solo estudiante por el tema del pasaje estudiantil. Por el contrario, si nosotros revisamos la historia durante los 40 años de los gobiernos adeco-copellanos y sus derivados, ¿no? Porque ellos dicen, no, primero justicia, ¿cómo se llama? Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular nacieron ahorita, sí, pero se derivan de Acción Democrática y Copey. Primero justicia es puro copellano, Un Nuevo Tiempo es puro adeco y Voluntad Popular es un Frankenstein entre adeco y copellano. Eso es así, es la verdad. Y entonces en esos gobiernos no menos de 60 estudiantes cayeron en las calles, en las avenidas de este país reclamando el pasaje estudiantil. Es una verdad. Reclamando la inclusión y reclamándole al gobierno para que fuera un derecho. Y ahora en revolución es un derecho. Y no hay protesta por el tema del pasaje estudiantil. Anteriormente eran protestas, y no solamente la protesta, sino que la represión era brutal, que habían personas heridas, pero no solamente eso, sino estudiantes que bueno, los mataban, tan sencillamente como eso. Más de 60, hay un registro de más de 60 estudiantes. Nosotros, por ejemplo, protestamos contra el proyecto de ley de educación superior del gobierno de Caldera en el 96, en el 98, que iban a privatizar las universidades. A la llegada del comandante Chávez, las universidades no se privatizaron. ¿Y por qué? Porque mandó a parar por la concepción de que el estudio es un derecho, y por el contrario se masificó los estudiantes en las universidades, más de 3 millones. Es la 5ª matrícula en el mundo de estudiantes. Entonces es un gran avance. Y eso, ¿quién lo puede refutar? ¿Quién? Nadie lo puede refutar, en verdad. Es irrefutable. Entonces eso es importante que los estudiantes conozcan sobre estos temas, porque a ellos se le vende, claro, el que no sabe de historia no sabe para dónde va. Y en cualquier parte se queda, además, porque el que no sabe para dónde va, en cualquier parte se queda. Y entonces cualquiera lo agarra allí, y entonces lo manipula, y son sujetos de manipulación. Entonces estos muchachitos allí, bueno, ni muchachitos, hay un poco de manganzones ahí, que tienen muchos años estudiando y ni se terminan de graduar, ni nada de eso, ¿no? Y ante esa situación, yo debo decirle que, bueno, en el país muchos estudiantes fallecieron, los asesinaron, fueron perseguidos. Nosotros vivimos esa represión. Ahora, ¿cuántos estudiantes han caído en revolución por el tema del pasaje estudiantil? Ni uno solo, es la verdad. Y en Mérida no ha caído ni un solo estudiante en 18 años de revolución. No ha caído ni un solo. Esa es la verdad. Entonces, ante eso, nosotros debemos reivindicar que el gobierno revolucionario atiende la necesidad de los estudiantes. Y además, anteriormente había pocas universidades. Ahora, el derecho del pasaje estudiantil, porque anteriormente era el único que la tenía el derecho al pasaje estudiantil, eran las universidades autónomas, ¿no? Y eso a regañadientes, y no le pagaban a los transportistas tampoco, esa es la verdad. Y ese conflicto permanente, ¿no? Pero ahora es un derecho para todos. Antes no, en las universidades privadas no tenían ese derecho del pasaje estudiantil, cuando se conquista el derecho al pasaje estudiantil. Y era excluyente. Entonces, con la llegada del comandante Chávez y la revolución, no solamente entran las autónomas, como de hecho entraron, sino además de eso las privadas y todas las públicas, incluso hasta las misiones. Una señora que está estudiando en la UBB, en la Sucre, tiene también el derecho a ser beneficiada del pasaje estudiantil. Estamos hablando que en la Cuarta República apenas beneficiaba a no menos de 100.000 estudiantes, y con problemas, porque en verdad nunca le pagaban los transportistas, y que además fue una lucha de los estudiantes. Pero en este momento, para que ustedes comparen la cifra, y es irrefutable, nadie puede refutar esto, nadie, absolutamente, ni los estudiantes viejos del pasado, o los que fueron estudiantes, ni los nuevos estudiantes. Esto de un movimiento estudiantil ahí de la Universidad de los Andes, que dicen que no sé qué cosa, que ellos son
los estudiantes, ¿no? De la liberación y no sé qué, un poco de mentiras ahí, por puro manganzones ahí manipulados, tarifados ahí, esa es la verdad, que viven de la teta de la universidad, porque muchos de ellos son empleados de la universidad y cuando se gradúan de una vez le pagan los favores. ¿Cómo? Contratándolo a la universidad, es la verdad. Entonces pasamos de menos de 100.000 a más de 3 millones a tener ese beneficio. Saque usted la cuenta. Ellos realmente lo hicieron, ¿no?, a través de una lucha y de una reivindicación que además se convirtió en un derecho. Un derecho. Así que la universidad y la educación en Venezuela es gratuita, es obligatoria y además los servicios, como es el tema del transporte, también están garantizados. Repetimos, es completamente sencillo, es un proceso completamente digitalizado, basado en la tecnología, es online, en la página del Ministerio del Transporte en Venezuela. Pueden ingresar desde cualquier punto del país, desde sus casas, desde las canainas, desde la escuela, desde los infocentros, desde todo lo que tiene desplegado nuestro gobierno revolucionario con tecnología. Allí se pueden acercar y ingresar, hacer uso del internet, ingresar a la página del Ministerio y desde allí buscar un link que lo van a conseguir en la parte superior derecha de esta página, que dice registro de estudiantes. Acceden al registro de estudiantes, hacen un registro para crear un usuario como si fuesen a aperturar un correo cualquiera. Posterior a la creación de su usuario, siguen los pasos que les indica allí el sistema, que es llenar sus datos personales, en dónde estudia, qué semestre o qué año cursa, en qué universidad, qué institución educativa. Posterior a eso, cargan los documentos de forma digital, es decir, escaneado, ya sea su cédula o su constancia de estudio, su cédula o su carnet vigentes. Y en el caso de los menores de edad, hay que escanearle, por supuesto, la partida de nacimiento. En el caso de los menores a 9 años, que aún no tienen cédula, mayores de 9 años, deberían poseer su cédula y pasarían a hacer el escaneo de estos documentos. Dado este proceso, el sistema va a arrojar inmediatamente una planilla con los indicativos de los documentos que se cargaron, con los datos que cargaron. Se imprime esa planilla y al día siguiente o al siguiente podrá asistir a la sede de Tromerca. El compañero Simón se encuentra en este momento analizando la disponibilidad de generar otros espacios más allá de la unidad administrativa de Tromerca Ejido, sino habilitar otros puntos de Tromerca para atender la demanda de este carnet. Es importante de que el estudiante acceda al registro. En el caso nuestro, gobernador, no es tan necesario la tarjeta, puesto que hemos sido el único estado en el país que logramos concertar los acuerdos con el sector de transporte y el sector estudiantil y ha ido caminando de una manera muy adecuada, ¿no? Valga la oportunidad, para reconocer en nombre del movimiento estudiantil revolucionario todo el apoyo y la preocupación que ha tenido nuestro gobernador, aun cuando sabemos que no es una competencia del Ejecutivo Regional, pero sí se ha sentido pues, ese espíritu aún de estudiante revolucionario, de estudiante rebelde, que aún permanece allí hoy en la jefatura de nuestro estado y que ha estado muy atento y muy preocupado en función de toda esta discusión, de todo este debate que tenemos hoy en día. Alexis Ramírez, el gobernador del estado Mérida, les está llevando En Contacto con Alexis.